En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 26. Dice así: Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso, y así quedará limpio también por fuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos a la reflexión del evangelio del día de hoy, pero antes nos ponemos delante de la presencia de Dios para pedirle que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras palabras, ilumine nuestros sentimientos, que todo lo que pensemos, digamos y sintamos sea conforme a la voluntad de Dios. De esta manera, que lo que yo diga en esta reflexión sea inspiración de Dios y que también ustedes, quienes escuchan, puedan entender el mensaje que Dios transmite. Dicen los estudiosos de la Biblia que a esta parte del evangelio donde está el Señor Jesús, ay de ustedes, se les dice ayes de Jesús contra los maestros de la ley, contra los fariseos. Y en estos ayes critica esa hipocresía religiosa que tenían estos dirigentes de la religión judía. Cumplir con cosas pequeñas mientras se olvida de lo esencial. Y así también nos puede pasar a nosotros. Puede estarnos sucediendo que buscamos ser perfectos en cosas muy pequeñas, pero en lo más grande y lo más importante, ahí quedamos mal. Esos ayes de Jesús se parecen muchas veces a los de nuestra mamá, cuando éramos pequeños, cuando éramos medianos y grandes y no obedecíamos. Ay muchacho, ¿cuándo entenderás? Ay muchacho, si hicieras caso. Ay de ti, ¿qué irá a hacer? Vayamos al versículo 23, con el que inicia el evangelio. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Pues rezamos mucho, participamos de diferentes actividades dentro de la iglesia, a lo mejor incluso hasta traemos algunos signos religiosos que podrían identificarnos como personas de fe, de piedad, y en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de vivir. Muchas veces me llegan los mensajes cuando estoy en el programa de radio de personas que dicen que su esposo es muy del grupo de la iglesia, participa en esta y en esta actividad. Puede ser incluso que hasta esté en el coro, como ha tocado algunos casos, o a lo mejor siendo coordinador, o como en aquel caso que era proclamador del mensaje, una persona que se dedicaba a dar pláticas a los matrimonios, y estos le apreciaban mucho por los buenos consejos que daba, pero en la casa todo lo contrario. Así el reclamo del Señor Jesús para con estos maestros de la ley y fariseos, que sí, separan la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero
¿Y la justicia? ¿Y la misericordia? ¿Y la fidelidad? ¿Qué tiene de malo?, dijo un señor a su pareja cuando ésta le reclamaba. ¿De qué te sirve estar haciendo esto, haciendo aquello? Si ahí estás, cuando llegas a la casa nada más te pones a mirar las redes sociales y ahí le estás poniendo likes, corazoncitos y comentarios a otras mujeres que enseñan ahí sus cuerpos. Preguntaba una señora. Padre, ¿es correcto que mi esposo se dedique a estar dándole me gusta, un like o comentarios a otras mujeres que se dedican ahí a tomarse fotos o videos en poses que no son decorosas? Pues no es propio ni siquiera para el soltero, mucho menos para el casado. Cuando mujeres en esa forma o en ese estilo se dedican a estar publicando fotografías o videos para despertar la lujuria, aunque dijeran que con eso se sienten bien o son felices, en realidad están buscando siempre una doble intención. Muchas veces esas personas que publican esos videos en realidad ni siquiera son lo que presentan. Se ha sabido de muchas personas que son engañadoras. Utilizan las fotografías, los videos de otros perfiles para engañar a algunos que andan ahí de libidinosos, dirían allá en mi rancho. Y en su momento, cuando los atrapan, comienzan a exigirles o a pedirles cosas de valor, que ya la recarga para el teléfono, que ya el gastito para un tipo de comida o cosa que le gusta. Y así habrá algunos que han sido estafados de peor manera. Independientemente del engaño, si en el caso fuera de una mujer que está haciendo ese tipo de cosas y no busca esos intereses materiales, que es muy difícil, no es propio ni correcto para el soltero, el casado o el consagrado estar colocando ese tipo de mensajes que pueden ser sugerentes con una doble intención. Ni siquiera es propio para una persona que quiere mantener puro su pensamiento y sus sentimientos, dedicarse a mirar ese tipo de imágenes que solamente le van a despertar la lujuria y después el pecado. Con el tiempo mirará solamente a las mujeres como un objeto de placer. Y creo que es oportuno recordar aquel pasaje del Evangelio donde el Señor Jesús dice que aquel que mire a la mujer de otro con deseo, con esa mirada de deseo, ya cometió adulterio en su corazón. Pues allí están las cosas. Regresando a la cuestión sin desviarnos, a veces somos muy cumplidores de las formas como hacemos oración o participamos de algunas actividades dentro de la iglesia, pero se nos olvida lo más importante: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Vivir rectamente en el trabajo, en lo que hacemos día con día, en nuestras actividades familiares, en nuestras actividades de vecindario. Y ni qué decir de la misericordia. La misericordia, que es vivir con paciencia, con compasión, con bondad, con humildad. Y a veces eso se nos olvida. Platicaba un día una persona, era un hermano, que se ofreció para ayudar a unas religiosas. Algo pasó con la alimentación, de manera que esa persona se enfermó del estómago. Tuvo que detenerse a campo libre porque ya no aguantaba para poder llegar a la otra estación de gasolina y buscar un sanitario. La cosa se repitió varias veces. Y por hacer ese tipo de actividades, llegaron tarde las religiosas a donde tenían que llegar. Y aun cuando aquella persona se había ofrecido para ayudarles, salió regañado. Platicaba esta persona que la encargada de aquellas religiosas le reclamó: por su culpa llegamos tarde, ya no pudimos participar de esta actividad. Y eso de igual manera puede suceder con nosotros los hombres hacia otras personas, nosotros los que somos consagrados. Hablamos muchas veces de Dios, pero no lo vivimos. No tenemos ni compasión, ni paciencia, ni humildad. En una palabra, misericordia. Nos ganan las emociones, nos ganan los sentimientos viscerales. Tocando el tema de la fidelidad, que en eso podemos fallar de una u otra manera. Dígase fidelidad en el matrimonio, que no solamente corresponde a no tener intimidad con otra persona, sino de no desear a otra persona que no sea su pareja. Mandar mensajes sugerentes a las personas que formaron parte en su vida dentro de ese conocimiento, como en el caso del noviazgo. Sentirse a gusto con cierto tipo de personas e invitarlas a salir.
teniendo en cuenta que no es lo correcto ni lo propio cuando se busca saciar el ego, como aquel señor que invitaba a otra mujer a comer y a justificación de que no había hecho nada malo, pero a su pareja, a su esposa, ni siquiera tenía ese detalle o esa gentileza. No hicimos nada malo, solamente fuimos a comer. ¿Qué hay de pecado en eso?, decía aquel señor a su esposa cuando ésta le reclamaba. ¿Por qué con estas mujeres te portas tan amable, tan gentil, tan generoso, tan desprendido? Y conmigo no, decía la otra señora. Allá eres generoso, disponible y atento. Y aquí, limitado, seco y tacaño. Allá les sonríes, les hablas de cosas muy bonitas. Y aquí, con tu cara apretada, con tu cejo fruncido y diciendo solamente cosas que desagradan y molestan. Hay tantas cosas que muchas veces se nos pierden. Y sí, estamos hablando de los que fallamos, de los que erramos, porque estamos dentro de las cosas de Dios, conocemos a Dios, hablamos de Dios, pero nos falta vivirlo. Lo más importante, justicia, misericordia y fidelidad. Dice el Señor Jesús, esto es lo que deben de hacer sin dejar de hacer lo otro. Habrá personas que ante estos elementos que a veces uno presenta de las fallas que tenemos, podrán decir, yo por eso no voy a la iglesia, yo por eso no rezo. Pues si así, haciendo lo que tenemos que hacer dentro de la fe, fallamos, imagínate, el que ni reza ni alimenta su fe, ¿de dónde sacará esa fuerza interior como gracia del Espíritu Santo para poder realizar verdaderamente lo que aquí se pide? Cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nos sentimos mal cuando fallamos, ya sea en la fidelidad, ya sea en la justicia o ya sea en la misericordia. ¿Cómo se va a sentir responsable o culpable aquel que no invita al Espíritu Santo a su vida o no lo deja trabajar? ¿Cómo llegará a tener un alma sensible o pura si no está limpiando su corazón constantemente? Y en eso termina prácticamente el Evangelio. Versículo 26. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso, tu interior, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, y así quedará limpio también por fuera. Primero lo de adentro. Sabemos nosotros, como cristianos, que tenemos un sacramento que nos limpia por dentro, pero hay que saber limpiar lo de adentro, así como muchas veces no se sabe limpiar el vaso de la licuadora por dentro, y por no lavarse bien, a veces ciertas comidas traen sabor de otras, o cuando nos toca beber un poco de agua en un vaso que no ha sido bien lavado, en cuanto acercamos la nariz al vaso, vienen, como dice allá en mi rancho, el tufazo de lo que ha guardado en el fondo aquel recipiente. Saber limpiar el interior para que lo de afuera también quede limpio. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender y vivir este mensaje. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto del 2025 habrá un encuentro para matrimonios, personas casadas o no casadas o próximos a casar. Este encuentro es para tener una experiencia con Dios. Anímate a participar o invita a una pareja que sabes que lo necesita. En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Si quieres más informes, manda un mensaje al WhatsApp 56 52 48 57 87. El retiro comienza a las 8 de la mañana el sábado y termina el domingo a las 5 de la tarde. Hay una cooperación de 600 pesos por pareja. Aquí te esperamos. Para poder escuchar la trivia, el cuento o la metáfora y las canciones que antes poníamos después del Evangelio, tienes que escucharlo por WhatsApp o por Telegram. Abajo de la descripción del video te ponemos un link
o una liga que te llevará a la página para que sepas cómo mandártelo al WhatsApp o Telegram.